Salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología. Es un poquito de lo que podrás encontrar en este podcast. Esto es Nutriendo tu Mente. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Ya llegamos otra vez al viernes, inicio del fin de semana. Y antes de empezar con este podcast, te quiero decir que estoy muy feliz y muy agradecida con todas las personas que lo están escuchando, que lo están compartiendo, que me están compartiendo sus opiniones sobre este podcast. El día de hoy llegamos a las 1400 reproducciones en Spotify, así que les agradezco enormemente por su tiempo, por su preferencia y sobre todo por seguirme motivando a seguir haciendo estos podcasts. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como la mayoría de los temas que comentamos precisamente en este podcast, toda la vida nos han enseñado a hacer exactamente lo contrario. Y bueno, ¿de qué va este podcast? Para este punto probablemente ya habrás visto el nombre, y este podcast es o trata sobre validar nuestras emociones y para qué sirven. Y es que como seres humanos tenemos todo un abanico de emociones que bien podemos empezar a comprender por 4 principales, que son la felicidad, el enojo, la tristeza y la preocupación o el miedo. Y es que claro que por supuesto que en algún punto todos pasamos por estas emociones y por todas las emociones en las que éstas se desglosan. Y como parte de nuestra propia naturaleza, generalmente buscamos y nos empeñamos muchísimo en que todo esté bien. ¿Y qué es lo que consideramos como bien? Únicamente la emoción de la felicidad. Y podemos hacer y mover 1000 cosas para estar felices, pero nos descontrola por completo cuando nos encontramos en cualquiera de las otras 3 emociones. Y es que ¿cuántas veces no te ha pasado que tengas una sensación de enojo, frustración, tristeza, angustia y que inevitablemente quieras pues desahogarte con una persona y contarle el cómo te sientes con alguna situación en específico, y que esa persona te diga no es para tanto, no deberías de dejar que te afecte? Hay personas que están pasando por más cosas que tú y 1000 comentarios de este tipo que, como te lo mencionaba en uno de los podcasts pasados, muchas veces no sabemos escuchar e incluso tendemos a invalidar las emociones de las demás personas. Pero ¿qué pasa cuando una persona invalida tus emociones? Pues generalmente nos han enseñado que no debemos manifestar ciertas emociones, que no nos podemos enojar con ciertas personas porque son mi familia o porque son mis amigos o cual sea la situación. Y lo peor de todo, que nos enseñan que tenemos que estar súper felices y súper bien con cualquier situación que se nos presente y que no tenemos derecho de sentir ninguna otra emoción ni de expresársela a las demás personas. Y es que rara vez nos preguntamos o nos ponemos a analizar que estas emociones que podrían parecer no tan positivas tienen una función importante para nosotros y que por algo están ahí, que no son simplemente un impedimento o un obstáculo o algo que tenemos que evitar a toda costa.
Y para empezar a entender un poquito mejor cada uno de estos puntos, los vamos a ir tocando uno por uno y vamos a poner ejemplos como generalmente lo hago en otros podcasts. Un punto bien importante dentro de estas emociones es la tristeza. Y es una emoción que muchas veces nos negamos a sentir, que podemos llegar hasta frustrarnos por sentirnos tristes, que llegamos a sentirnos impotentes, incluso más débiles que otras personas por experimentar esta emoción, cuando la realidad es que esta emoción va a tener una función muy importante, va a tener un lugar muy importante dentro de nuestras vidas. Y es que la tristeza, en muchas ocasiones la experimentamos tras una ruptura amorosa, la pérdida de alguna persona que queremos, en la pérdida de un trabajo, cuando las cosas no salen como las teníamos planeadas. Un ejemplo de esto puede ser si tú tenías planeado terminar tu universidad en 5 años y resulta que en lugar de 5 años la vas a terminar en 6 o en 7. Y esta emoción generalmente nos ayuda a procesar estas pérdidas, estos cambios, todas estas cosas que tal vez teníamos previstas de alguna manera y que por azares del destino cambian de un momento a otro. Y es una emoción que no debemos tratar de suprimir, que merece un tiempo en nuestra vida dentro de todas las emociones que sentimos, porque definitivamente nos merecemos el tiempo para tomar todas estas cosas que están pasando, estas situaciones, estas lecciones, para asimilarlas e incluso para aceptarlas. Y que tenemos que entender que generalmente cuando nosotros tendemos a guardar nuestras emociones, llega un punto en el que ya guardaste e inevitablemente van a terminar saliendo tal vez en un momento en el que no deberían de salir. Así que debemos entender que el hecho de estar tristes no significa ni que seamos más débiles que las demás personas, ni que estemos fallando de alguna manera o que tengamos que suprimirlo por completo. Simplemente son procesos, son emociones que necesitamos experimentar, que debemos de darles cierto tiempo, permitirnos sacarlas, pero que no nos vamos a quedar ahí. ¿Y a qué me refiero con esto? Que está bien estar triste, que está bien darte un tiempo para llorar, para sentir, pero que es muy diferente que yo me tome un tiempo para expresar, para soltar, para sacar lo que yo tengo que sacar. Y otra cosa es que yo me aferre a eso. Por otro lado, tenemos el miedo. Y es una sensación que todos conocemos y que todos en algún punto buscamos no tener. E inevitablemente, como en todas las demás emociones, nos vamos a topar con personas que, al contarles de alguno de nuestros miedos, traten de invalidarlos. Y que es muy probable que lo logren si nosotros no entendemos para qué funciona. Tal vez esta sea una de las emociones más lógicas, pero a veces no nos lo planteamos, y es que el miedo cumple con una función de supervivencia. Esta emoción como tal va a ser un mecanismo de adaptación hacia el entorno en el que nos desenvolvemos, hacia ciertas situaciones que en muchas ocasiones pueden tener algo que nos represente un peligro, y que si nosotros no notáramos ese peligro, no supiéramos, no fuéramos conscientes de que nos puede pasar algo, de que vamos a tener
repercusiones con las acciones que llevemos a cabo, muy probablemente ya no estaríamos vivos. El miedo es eso que nos ayuda a tener cierta prudencia, a medir las consecuencias de todo lo que hacemos y a plantearnos si realmente vamos a hacer las cosas o no. Esta emoción en particular es algo que solemos aprender de las demás personas y te voy a dar algunos ejemplos. Cuando tú estás chiquito o tú ubicas perfectamente a un bebé que generalmente no sabe de todas las consecuencias, de todo lo que puede pasar a su alrededor, con cualquier cosa que pueda hacer, que tal vez no conoce en un inicio el riesgo de caerse, el riesgo de quemarse con algo que pueda tocar, entre pues muchos otros peligros que se encuentran rodeándonos todo el tiempo, y que conforme van creciendo y les van tocando alguna de estas situaciones o que se acercan un poco a este peligro, generalmente hay una reacción en donde nuestra familia o la persona que nos ve o que ve a estos bebés le va a hacer saber por qué no generar ciertas acciones, por qué no ir y tocar una estufa, por qué no ir y pararte a media calle, por ejemplo, que son cosas que nosotros en este punto vemos como algo súper lógico, pero que en ese entonces no entiendes. Y es que si no existiera esta emoción, si no existiera el miedo, nosotros viviríamos de una manera tan temeraria que nos pondríamos en riesgo un sinfín de veces. Y que el hecho de sentir miedo hacia una situación en específico tampoco nos va a hacer más débiles. Simplemente habrán situaciones que representen un mayor peligro que otras y en las que no sea de esta manera podremos analizarlas y nos permitirá encontrar más maneras de hacer las cosas o de afrontar precisamente estos miedos, pero que es una cuestión de autoconocimiento, de entender que cada emoción tiene una función, qué cosas es lo que a mí me va a provocar esa emoción, qué es lo que a mí me provoca tristeza, qué es lo que a mí me provoca miedo, enojo o felicidad, y cómo voy a atacar o cómo voy a reaccionar cuando tenga cada una de estas emociones para darles su momento, validarlas y darles una solución. Después tenemos otra emoción que es el enojo. Y quiero que te plantees cuáles son las cosas, las situaciones que a ti te provocan esta sensación. ¿Qué es lo que te enoja? Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones que nos van a poner en este estado de ánimo. En esta semana precisamente hice un post invitando a varias personas a que comentaran cuáles eran las situaciones que más les molestaban o les enojaban. Y algunos de los comentarios fueron que me piquen la panza, que me hagan cosquillas, que me pellizquen, que la gente llegue tarde, que sea impuntual, que me cancelen a la mera hora o que simplemente no lleguen. Las injusticias, que alguien me insulte de alguna manera. Y si te das cuenta, todas estas son más comunes que nos hayan pasado en algún punto. Y bueno, me vas a decir, ¿y a mí de qué me sirve estar enojado? Muy fácil. El enojo nos va a servir principalmente
como supervivencia para poder reaccionar ante ciertas situaciones que puedan afectarme, que puedan dañarme de alguna manera, y también para poner límites. Y yo creo que muchas veces te ha tocado, incluso con tu propia familia, que a veces tienden mucho a la carrilla, a ciertos comentarios un tanto innecesarios, que incluso hay personas que consideramos más molestas que otras, y que toda la vida se nos ha dicho: no te puedes enojar con esa persona, no le puedes decir nada porque así es, porque es tu familia, porque pues si te molesta es cosa tuya, aguántate. ¿Y qué hacemos? Pues que generalmente dejamos que la otra persona se salga con la suya y que siga replicando esas conductas para no hacerla sentir mal a ella, pero que sí nos afecta de alguna manera a nosotros. Y es que te voy a poner una situación tal vez un poco más obvia. Imagínate que llega una persona y te suelta un golpe, nada más porque sí. Veo 3 opciones posibles: que le devuelvas el golpe, que obviamente hables con esa persona, o que simplemente la ignores. Tal vez pudiste ignorar el primer golpe o un primer zape, y muy probablemente si tú hubieras reaccionado regresándole el golpe o reclamándole, hubiera habido alguien que te hubiera dicho: aguántate, qué poca paciencia, no tienes carácter, porque también esa es una que cómo les gusta decirnos, entre algunas otras cosas. Pero imagínate que lo dejaste pasar y que esa persona continúa dándote zapes o pegándote o la situación que tú quieras, que sabes que te molesta. Obviamente va a llegar un punto en el que esta persona te va a hartar, en el que ya le vas a haber guardado muchas y en las que vas a explotar y en las que las cosas se van a salir 1000 veces más de control que si en un inicio esa persona hubiera entendido cuando le dijimos que nos estaba molestando. Y porque generalmente algunas de estas cuestiones, algunas de estas cosas que nos incomoda, que nos molesta, son situaciones que nos pueden llegar a dañar en algún momento. Si bien hay ocasiones en las que algunas acciones van directamente encaminadas a hacernos enojar o molestar de alguna forma o hacernos sentir mal, también hay otras ocasiones en las que las personas simplemente no piensan que nos vamos a llegar a molestar o cualquier otra emoción porque hagan lo que sea que estén haciendo. Y es en ese momento cuando nosotros tenemos un papel muy importante, porque nos conocemos, porque reconocemos nuestras emociones y porque incluso por experiencias previas podemos llegar a saber qué cosas nos generan emociones que no queremos o cosas que no pensamos aguantar. Y es aquí donde nosotros tendremos la responsabilidad de decirle a la otra persona que lo que está haciendo me está afectando o que me está generando algo que yo no quiero. Y van a haber muchas personas que se justifiquen y que te digan: yo no soy responsable de lo que tú sientes. Y tal vez haya un poco de razón en eso. No van a controlar lo que nosotros sentimos. Nosotros somos los únicos responsables directamente de nuestras emociones. Pero ¿qué crees? Que la otra persona sí es responsable de sus acciones, y que si esas acciones están provocando de alguna manera que tú te sientas de una forma en la que no quieres, claro que va a ser su responsabilidad, claro que va a estar en su poder el modificar esa acción. Y que nosotros no tenemos por qué disculparnos de ninguna manera por pedir que se nos respete y que no se lleven a cabo ciertas acciones. Y por último,
tenemos a la felicidad, que es esta emoción que nos empeñamos en sentir en cada momento y que, al igual que las demás emociones, no para todos va a significar lo mismo, ni a todos les va a provocar las mismas cosas ese estado. Esta emoción, al igual que las otras, va a tener su propia finalidad, como lo es la motivación. ¿Y qué es la motivación? Pues es eso que nos mueve a hacer todas las cosas que hacemos, o muchas de esas cosas que hacemos. En uno de los podcasts pasados precisamente hablábamos de que para poder lograr ciertos cambios o ciertos objetivos que tenemos en mente, necesitamos encontrarle un porqué y un para qué a las cosas. Y que esta va a ser precisamente como esa pila que nos ayude a concluir las cosas que queremos hacer. Y que incluso nos puede ayudar a seguir en momentos en los que tal vez parezca que no la tenemos o que están predominando todas las demás emociones. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta, que me llena, que me motiva, que me hace sentir feliz, es el ayudar o el motivar precisamente a otras personas. Y eso es lo que me impulsa a estudiar lo que estoy estudiando, a hacer precisamente estos podcasts y a muchas de las cosas que yo hago día con día que pues conllevan cierto trabajo y cierto esfuerzo y que te vuelven estos procesos un poquito más amenos, un poquito menos pesados que si no tuviéramos esa motivación. Que incluso el hecho de conocer las cosas que te hacen feliz, las cosas que te ponen de buenas, pueden ayudar a darle por completo la vuelta a tu día. Pero que debemos entender que debe de haber un balance entre todas estas emociones, que yo no puedo vivir eternamente en uno de estos estados y que si bien espero que experimentes muchos momentos de felicidad y de alegría y que aprendas precisamente a identificar cuáles son estas cosas que te mueven, que te motivan, que te hacen tener este estado de ánimo, también espero que aprendas a querer un poquito estas otras partes de ti, de tus emociones, porque son completamente tuyas y que entiendas que también sirven y que están ahí por algo y que aprendas a validarlas, a respetarlas, a darles su tiempo y que esto te pueda ayudar a llevar una vida más plena y a conocerte más y estar 1000 veces mejor contigo. Y bueno, ya estamos llegando otra vez al final de este capítulo. Espero que te la hayas pasado muy bien en estos 20 minutitos, que te haya gustado, que te pueda servir mucho. Te invito como siempre a darle like, a suscribirte, a compartir, a dejarme un comentario en YouTube, en Spotify. Que ya sabes que estamos en Facebook como Nutrisol o en Instagram como ELN Almabanda, que puedes también por ahí enviarme tus mensajitos con alguna sugerencia, comentarios, que espero puedas compartirlo para que todo esto siga llegando a muchísima más gente y que te repito, te agradezco enormemente como siempre el haber llegado hasta este punto y pues nada, te mando un fuerte abrazo